Existen poco más de 5 millones de personas sin escolaridad. 1 de cada 10 es veracruzano. Somos el quinto peor lugar a nivel nacional en años promedio de estudio, con tan solo 8.2. Veamos algunos datos de infraestructura en educación básica. El 1.4 de las escuelas tienen piso de tierra. El 42% no cuentan con agua potable. Casi el 60% no cuentan con drenaje. Cerca del 10% carecen de energía eléctrica. Poco más del 14%, 3.000 escuelas de educación básica no tienen baño. Casi el 80% no cuentan con internet. Según la prueba PISA, a nivel medio superior, Veracruz ocupa el quinto peor lugar en matemáticas y el cuarto peor lugar en ciencias y en lectura y comprensión. Nos superan estados como Aguascalientes y Colima. Según este colectivo de defensa de la UB, ha decrecido el número de lugares ofertados para los estudiantes, 400 lugares menos entre 2008 y 2015, con una demanda creciente. Ha disminuido también la plantilla de maestros en 979 entre 2011 y 2015. Convocar a su talento, convocar a su creatividad y convocar a sus ideas para que conjuntamente entre autoridades universitarias, comunidad universitaria, maestros, académicos y además padres de familia, sector productivo, diseñemos una nueva estrategia conjuntamente y desde luego respetando la autonomía de la universidad para hacer que la Universidad Veracruzana sea el soporte del futuro, el soporte del crecimiento cultural, el que mantenga las tradiciones de Veracruz y desde luego el que forme las capacidades, que forme a los seres humanos que tendrán que enfrentar los retos hacia el futuro para darle a Veracruz la solidez, para darle a Veracruz la grandeza que tiene, pero que ha quedado abandonada en muchos casos por los malos gobiernos corruptos que hemos tenido en este tiempo. Primero, por ley, el 50% de los ingresos por impuestos estatales se trasladan directamente a la Universidad Veracruzana. Esto implica una cantidad mínima anual de 700 millones de pesos adicionales a su presupuesto aprobado. En otros países se han creado impuestos específicos, pero no funciona porque la planta productiva tiene que pagar más impuestos, de tal manera que esa la vemos con reserva. De manera paralela, se impulsará un programa que adelgace la burocracia y profesionalice el servicio público. Es ahí donde también está una clara propuesta de encuentro social, la profesionalización de cada una de las áreas de gobierno y desde luego las de UB no podrían quedar exentas. Proponemos también que a través de la Secretaría de Desarrollo Económico se vinculen todos los proyectos generadores de recursos, como apoyo a pymes, programas de mujeres con el área de vinculación de la Universidad Veracruzana, a fin de que se apoyen a organizaciones productivas mediante los profesionales de la universidad. Así la UB generará recursos propios que desde luego muy buena falta le hacen y que hasta donde contamos con información ha venido cayendo, digamos, en esa autonomía. Es decir, hay dos fuentes de recursos de la universidad. Como candidata del Partido del Trabajo al gobierno de Veracruz, considero que en la educación se encuentra gran parte de la solución de muchos males que aquejan a la sociedad. Es en la educación de nuestros jóvenes donde se abriga la esperanza de un mejor futuro para la entidad. Considero que la educación debe ser no solo libre, gratuita y laica, como lo establece el artículo 3 de la Constitución. También debe ser de calidad y debe garantizarse el acceso a la educación de las mayorías.